Esta mañana nosotros tenemos el gusto, nos da mucho gusto tener aquí participando al doctor Juan Miguel Pascale. Él es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, una de las instituciones más prestigiosas que hay en Panamá. Doctor Pascale, buen día, bienvenido a Infoanálisis. Buen día, un placer estar con ustedes. Los que nos están viendo pueden ver al fondo, tiene el logo del Gorgas por todas partes. Doctor Pascale, vamos nosotros a comenzar con lo siguiente. Ustedes han confirmado en conjunto con el MINSA que han confirmado que hay transmisión comunitaria en el caso con variantes de la brasileña que se llama SARS-CoV-2P1. Háblenos de esa, ¿cómo logran ustedes detectar, doctor, en lo que se refiere al Gorgas? Sí, desde fines del año pasado y todos estos meses ya nosotros vislumbramos que teníamos que meternos en un proceso de vigilancia genómica, no solo vigilancia epidemiológica, que teníamos que vigilar este virus que está circulando, cómo está cambiando y cómo eso puede afectarnos. Así que nos metimos de lleno en este programa de vigilancia genómica y empezamos a ver qué estaba pasando. Entonces descubrimos que tenemos una variante local que ahora llamamos A2.5, que tiene ciertos cambios y mutaciones y que ya es panameñita vida vía. También estamos detectando cada vez si aparecen nuevas variantes. Por ejemplo, detectamos un sujeto que vino de Sudáfrica para trabajar en una compañía panameña. Por suerte, esas personas se ponen en cuarentena antes de ir al lugar de trabajo y pudimos detectar que venía con la variante sudafricana, que tal vez es la más agresiva. Pero el otro día, la semana pasada, surgió una situación en que una persona se enfermó y estuvo en Venezuela y Brasil. Entonces, una persona realmente de mediana edad, estamos hablando de una persona de 38 años y además con un cuadro muy severo. Así que eso nos despertó la curiosidad de qué estaba pasando. Secuenciamos la muestra y descubrimos que era la variante P1. ¿Eso qué nos hizo? Que durante esta semana y la semana pasada empezáramos a secuenciar, hicimos más de 300 genomas en una semana, abarcando todo el mes de marzo. Es decir, buscando si realmente hubo una introducción de variantes de otros lados. Y encontramos 6 sujetos, además de esta señora que infectó al esposo y a la niña, con 6 sujetos con una variante, las variantes son 2 de Brasil, P1 y P2. Y además esos sujetos no todos tenían alguna asociación con viajes o con personas que habían viajado. Cuando uno ya no tiene esa asociación clara, no, me infecté porque estuve con menganito que acaba de regresar de Brasil. Cuando no hay esa asociación, uno puede pensar de que tal vez hay transmisión comunitaria. Por supuesto, esta sospecha nuestra de transmisión comunitaria va a ser reforzada o descartada las próximas semanas porque si hay transmisión comunitaria van a aparecer más casos de P1 y de P2. Doctor, vamos a un corte comercial, pero es importante que tenga bien al regreso hablarnos acerca exactamente de esa transmisión comunitaria, el impacto que tiene y cómo evitarlo. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí nuestra entrevista que generosamente nos está dando el doctor Juan Miguel Pascale, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, compartiendo con ustedes los resultados de una situación que se ha confirmado de que hay trazas de la transmisión comunitaria en el caso de la variante pues de Brasil. Camila. Sabemos que se detectó ahora la primera cepa, pero sí esta ha estado circulando desde diciembre, por lo menos en Brasil, y ha habido vuelos diarios, no solo de Brasil, sino de diversos países de Sudamérica. Hay quienes preguntan si no estaba seguramente circulando ya la cepa en Panamá. Y una pregunta que se hacen muchos es si se estaba haciendo las pruebas genómicas a las personas que llegaban de Brasil ¿desde hace cuánto se están haciendo? O sea, las pruebas genómicas para personas de Sudamérica las estamos realmente comenzando ahora. Las pruebas que hacíamos a nivel de
diferentes países, de gente que venía de diferentes países, eran básicamente Reino Unido y Sudáfrica. O sea, ahora es que estamos poniendo un poco más de interés en Sudamérica. Pero la vigilancia genómica comunitaria, nosotros la estamos haciendo desde diciembre del año pasado. O sea, nosotros aleatoriamente, o sea, al azar, tomamos muestras de positivos de diferentes corregimientos en Panamá. Hacíamos 100 por mes al azar y veíamos que estaba circulando. Y eso nos da una idea, como pasó ahora, de que hay algo diferente. Ahora hemos incrementado esa vigilancia al doble, incluso lo vamos a hacer hasta el triple. Hemos llegado a hacer 300 genomas en un mes. Así que realmente dudo que, puede ser que hubiera estado circulando en febrero o fines de febrero y no la hayamos captado. Eso sí puede ser, pero antes, diciembre, cuando comenzó en Brasil y realmente estaba comenzando en enero en Manaus, lo dudo que no hubiéramos podido detectarla, honestamente. Usted mencionó una variante panameña, creo que A205, algo por ahí. ¿Qué es diferente de la variante panameña del virus original? A2.5 tiene 23 cambios o mutaciones que la hacen diferente. Tiene 14 cambios en el gen de la proteína S, del spike. Y además de eso, tiene una mutación que es muy similar a las variantes que hay ahora mismo en California, que es la mutación es la 452R, y que permite que, digamos, Doctor, se habla de que se detectaron casos en San Francisco, el corregimiento de San Francisco, en Don Bosco, Parque Lefebvre, algunos de estas personas. ¿Cómo hacemos o cómo va a ser el Estado, el gobierno, para controlar la propagación al resto del país? ¿Qué se está haciendo al respecto, doctor Pascale? Bueno, por un lado se está haciendo la trazabilidad, buscando en esas áreas o en el periplo alrededor donde se detectaron estas personas o estos sujetos positivos, se hacen hisopados masivos y, por supuesto, se traen al Gorga, se ven si están positivos o no y algunos de ellos los seleccionamos para hacer la secuenciación. Eso es una. Pero dos, lo más importante, señor Guillermo, es intensificar las medidas de contención. O sea, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir manteniendo cierto aislamiento social, tenemos que mantener nuestra burbuja familiar, tenemos que evitar conglomerados y seguir con lo que nos está sirviendo ahora mismo, porque realmente, fíjese, honestamente, yo estoy feliz, fíjese lo bien que estamos. Hemos tenido ayer solo 4 defunciones, tenemos como 400 y pico de positivos. Estamos bastante bien cuando vemos lo que está sucediendo alrededor nuestro, en otros países y en Europa. Usted mismo mencionó, Macron está cerrando, Alemania cerrando, creo que Italia también. Y creo que el único que va a abrir un poco, porque se ha contenido bastante la transmisión, es Londres, es Inglaterra. Pero fíjense la situación que estamos pasando. Así que para mí, la alternativa que tiene Panamá es, 1, fortalecer las medidas que nos han funcionado. 2, el seguir con la educación a la gente. 3, vacunar el mayor número de personas posible. Cuanto más rápido, mejor. Tenemos ejemplos maravillosos como Israel, como Emiratos Árabes, que casi han vacunado más del 60% de su población y han caído dramáticamente las hospitalizaciones, las defunciones y los casos graves. Doctor Pascale, con el tema de la vacunación, se ha dicho que algunas variantes pueden disminuir la efectividad de ciertas vacunas, pero al mismo tiempo, dentro de eso se menciona que las de ARN mensajero, como la de Pfizer, creo que el mismo Gorgas dijo que se mantiene una efectividad bastante buena. ¿Por qué las de ARN mensajero funcionan mejor que las de vector viral con las variantes? Bueno,
Las de ARN mensajero hasta ahora, si tú te fijas, son las que tienen la más alta eficacia entre todas las vacunas. O sea, la de Pfizer tiene 95% de eficacia y Moderna tiene 94.3% de eficacia. O sea, son, por un lado, es decir, promueve o hacen que el sistema inmune de una manera mucho más eficiente y poderoso genere tanto células T como la producción de anticuerpos. Entonces, en ese sentido, estas vacunas son un poquito más eficientes en controlar las variantes, ya sea la del Reino Unido como la P1 que tenemos, que está aquí en Panamá. Sin embargo, sí se ha visto que disminuye un poquito la eficacia con la variante de Sudáfrica, pero no es algo alarmante. Y además, lo otro que estuve averiguando es que la vacuna de AstraZeneca también puede bloquear esta variante P1. Así que son buenas noticias porque serían las dos vacunas que estarían llegando, que están ahora mismo en el esquema de uso en Panamá. A Pfizer es la que se estaba aplicando y AstraZeneca está por llegar. Ahora, doctor Pascal, ¿qué cosas hicimos bien y en qué cosas nos equivocamos frente a esta pandemia? Bueno, yo creo que no podemos negar que a veces cerrar es eficiente. El problema de cerrar es hacerlo en el tiempo adecuado. Y para mí una de las cosas que hicimos bien en esta pandemia es hicimos una cuarentena un poco estricta y pudimos reducir dramáticamente los casos. ¿Qué tal vez hubiéramos podido hacer mejor? Uno, apoyar más a la gente para que no saliera, darle mejor apoyo económico a la gente o localizar a esa gente que estaba necesitando apoyo económico para que no se movilizara de todas maneras, porque el que necesita comer se va a movilizar de todas maneras, porque o sobrevivo o me infecto y cuando pongo ambos en la balanza, el sobrevivir está por delante. Entonces, tal vez ese hubiera yo pensado hacer un poco diferente, buscar las personas que estaban en necesidad económica, apoyarlos directamente, tal vez con vale o una cantidad de dinero para que pudieran sobrevivir y sentirse tranquilos con su futuro. Eso sería una de las cosas que yo hubiera tal vez cambiado. Pero yo creo que al final lo importante es lo que vamos a hacer, porque esta pandemia lo único que nos ha hecho es enseñarnos. Estamos aprendiendo diariamente, tanto nosotros como los europeos. Así que, ¿qué es lo que viene? Uno, vigilancia de lo que está pasando, genómica y epidemiológica. Cuando vemos aumentos de casos, no dejemos que se desborde el número de casos y tomemos las medidas de contención en el tiempo estricto y necesario, porque a veces las tomamos cuando ya todo se desbordó, ya es muy tarde. Entonces a veces lo que hay que hacer es ver ese aumento paulatino y cuando estás viendo que hay un aumento paulatino de casos, entonces tomar las medidas a tiempo, o sea, oportunamente. Sí, hacerlo a destiempo es una ruleta rusa, lamentablemente, y estoy de acuerdo con usted. No lo detiene. Esta mesa, doctor, nosotros hemos sostenido de una forma categórica que la forma como se le proveyó de dinero a las clases más necesitadas no fue la más feliz si comparamos con otros países, pero vamos a continuar hablando con el doctor Juan Miguel Pascale. Camila, la pregunta a usted se la puede formular al regreso del corte comercial porque vamos a cumplir con este compromiso. Aquí de esta mañana, repito, es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, el doctor Juan Miguel Pascale, está compartiendo con nosotros qué se está haciendo y cómo se puede controlar la propagación de esta nueva amenaza que estamos viendo nosotros con la variante brasileña, ¿no? Así que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos nosotros hoy consultando, esta es una consulta a nombre de ustedes que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Oye, Milton, Rubén y Camila, ayer me llamó el doctor Jorge Sinclair,
que para informarme que la intervención de su hijo, que estuvo aquí con nosotros, Jorge Enrique Sinclair, dice que lo llamó desde Turquía el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, para felicitarlo, que estaba escuchando allá en Turquía la emisión de Infoanálisis, y me mencionó también de otras personas que habían reportado impresionados con las notas, las calificaciones de excelencia que sacó el hijo del doctor Sinclair. Así que un saludo al doctor Ernesto Pérez Valladares hasta Turquía. Disfrute su viaje, doctor. Camila, después Milton. Y ahora sí nos puede explicar un poco con la variante brasileña. Una de las cosas que se ha mencionado es que usted mencionó el tema de que es más efectiva en evadir los anticuerpos. Y hay personas que se preguntan si eso podría llevar a reinfecciones. O sea, ¿cómo funciona con la inmunidad que tienen personas que ya se han contagiado de COVID anteriormente? Si esa inmunidad no le funciona con la variante brasileña. Sí, incluso, ya que mencionas eso, el descubrimiento de esta variante brasileña, que fue en Japón realmente por unos brasileros que viajaron, pero eso alarmó al país de lo que estaba pasando en Manaus, en la parte norte de Brasil. ¿Qué estaba pasando? Manaus determinó que para diciembre, más o menos, tenía una prevalencia de infección del 76%. O sea, el 76% de su población ya había sido infectada por la variante original del coronavirus. Pero empezaron a tener nuevamente casos, o sea, y muchos de ellos personas que ya le había dado, o sea, reinfecciones. Y vieron que se desbordó el sistema, cantidad de gente falleció, el sistema de cuidados intensivos estaba desbordado y descubrieron que lo que tenían era una nueva variante que era P1 y que podía reinfectar a las personas. Entonces, así surge el conocimiento de P1. Sí, P1 reinfectó a las personas y si no hay una inmunidad generada eficaz, por supuesto, te puede dar con esta variante. Pero la inmunidad de la vacuna es distinta. Es distinta. Okay. La inmunidad de la vacuna es más eficiente y es más poderosa que la inducimos nosotros naturalmente al exponernos al virus. Incluso hay gente que le da un cuadro muy leve o asintomáticos y levantan una respuesta inmune muy, digamos, momentánea. Incluso a algunos los anticuerpos les desaparece después de un tiempo. Así que la vacuna lo que hace es que te produce una respuesta inmune mucho más poderosa que la que induce naturalmente la infección. Doctor Pascal, acaba usted de mencionar el caso de Manaus que tuvo 76% de contagio. Eso, según lo que he leído, te pone por encima de lo que se llama la inmunidad de rebaño. O sea, cuando tienes una población más allá del 70% contagiada y sobrevivió a la infección, no debe haber cuerpos anfitriones suficientes para que el virus se reproduzca. Entonces, en teoría, lo que se estaría buscando con la vacunación, más las personas que han sobrevivido a la enfermedad, es llegar a ese 70-75% para provocar una inmunidad de rebaño para que el virus no tenga dónde reproducirse y se disipe o desaparezca. Esa es la teoría que me han explicado. Exactamente, así es. Entonces, si en una población que ya había alcanzado la inmunidad de rebaño, una variante o una nueva cepa puede volver a infectar y de una forma de alta virulencia y de deterioro de la salud importante, ¿para qué nos estamos vacunando? Y en lugar de ello, si vamos a tener que vivir toda la vida con mascarillas, guantes, gel y distanciamiento social, porque la vacuna que nos apliquen no va a poder con tales o cuales variantes posteriores, y por qué no enfatizar en el sistema inmunológico. O sea, aquí hemos estado hablando de distanciamiento, higiene, vacunarse, pero el gobierno no ha hecho mayor esfuerzo en fortalecer o en explicar cómo se fortalece el sistema inmunitario a través de la buena nutrición, suplementación, ejercicio, aire libre, acceso al sol, todos los elementos que pueden fortalecer el sistema inmunitario para que si nos infectamos, sobrevivamos la enfermedad. O sea, ¿por qué
nos estamos concentrando en la vacunación y la higiene y no en fortalecer el sistema inmunitario. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. La vacuna genera una respuesta mucho más eficiente que la respuesta natural. Eso se ha visto. Pero yo concuerdo con usted. Lo que debemos promover es hábitos de vida saludable. Y es eso, o sea, mantenernos en el peso adecuado, hacer ejercicio. Porque si hay alguien que le va mal con este virus, es a las La personas obesidad, que ¿no? son obesos, le va mal. He visto muchachos de 35 años intubados en cuidado intensivo simplemente por su obesidad mórbida. Pero lo que sí estoy de acuerdo con usted, uno, mantener el peso. Este es un buen momento para mandar mensajes. Mantener el peso ideal. Dos, hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio. Es uno de los mejores efectos potenciadores de la respuesta inmune, el ejercicio. Además, nos ayuda con esto, que es uno de los que más deprimen el sistema inmune. Si usted está ansioso, si usted está ansioso, si usted tiene mucho estrés, le bajan la defensa, le baja la inmunidad celular y se le activan infecciones como herpes, porque es un virus latente. Entonces, no solo es bajar de peso, hacer ejercicio, es tener cierto nivel de paz y tranquilidad mental. Y eso en estas pandemias, con gente que está teniendo problemas económicos, que no sabe cómo va a hacer para pagar la casa, porque no está trabajando, que tiene que pagar la escuela de sus hijos o va a tener que sacarlos, eso no da paz. Así que va a ser difícil. Sí, Y la doctor parte del Pascal, aire libre y el sol también necesario para la salud. Claro que sí. Salir a hacer ejercicios, tener exposición al sol para que aumente nuestra vitamina D y podamos potencializar nuestro sistema inmune. Eso es Y lo la que llamo vitamina C y el zinc, que se habla que también ayudan al sistema inmunitario. lógico. Yo les voy a ser honesto. Yo creo que las vitaminas en sí ayudan a nuestro organismo. No van a decidir si me va bien o me va mal con este virus, porque hay muchos otros factores. Yo puedo tomar todo el zinc que usted quiera, puedo tomar toneladas de vitamina D, pero si soy obeso, no hago ejercicio, soy diabético, soy hipertenso, me va a ir mal, me va a ir mal. Seguro las vitaminas nos van a compensar esos otros problemas que... doctor Pascal, mire, ya nos queda bastante claro, usted ha sido muy didáctico en su explicación, cosa que valoramos en su justa medida. Pero, por ejemplo, la secuenciación para la detección, ya usted nos explicó, es importantísimo. Por otra parte, tenemos el que se está trabajando en la vigilancia genómica. Los esfuerzos son muchísimos, pero hay una situación con estas dos cepas variantes brasileñas, la P1 y la P2, está el temor de la transmisión comunitaria, pero se habla que esta variante brasileña tiene mayor letalidad en las personas jóvenes, 3 veces mayor, sobre todo entre los que tienen 20 y 29 años. ¿Qué usted recomienda al respecto? Sí, ese es un estudio que se hizo en Paraná, en el sur de Brasil, y se encontró que era impactante que esta variante afectaba también a jóvenes. Y lo que se estaba comparado con las variantes anteriores, esta variante causaba 3 veces más letalidad en personas de 20 a 29 y 2 veces más letalidad en los mayores de 40. Entonces sí es preocupante. Y esto es debido a lo que mencionaba, que esta variante, la P1, no la P2, tiene la capacidad de esconderse de la respuesta inmunológica, y al esconderse de la respuesta inmunológica somos más susceptibles a la misma. Camila. Hay varias preguntas de oyentes sobre el tema, saliéndonos un poquito de las variantes, sobre las vacunas, sobre el tema de que a las personas ya infectadas, que si es mejor darles 1 dosis o 2 dosis de vacunas. Si nos puede explicar un poquito los beneficios de ambas opciones y si una es mala, o sea, es mala para la salud de alguna manera o puede tener efectos adversos. Mira, hay estudios excelentes, estudios impactantes que han demostrado que si a ti te dio la COVID-19 y te pones una sola dosis, por ejemplo, de Pfizer, generas una respuesta inmune mejor y de mejor calidad y mayor potencia que si te pones las 2 dosis de Pfizer y nunca tuviste la infección.
Entonces, lo que se está recomendando en otros lados, ponte, si te dio COVID y tienes evidencia que te dio COVID, ponte una sola dosis, por ejemplo, de Pfizer. Acaba de salir un resultado excelente de Argentina que demostró el mismo efecto, pero con Sputnik V, con la vacuna rusa, la vacuna rusa de Gamaleya. Observaron lo mismo. A la persona le pusieron una dosis y vieron respuesta inmunológica de anticuerpos superior a lo que les dio las 2 dosis. Incluso el problema es que a veces en esas personas que si a ti te dio y te pones las 2 dosis, te puede dar mucha reactogenicidad. O sea, te puede dar... ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué significa eso en lenguaje cristiano? Ok, muy bien. Es que le dan a uno efectos adversos que no son muy agradables. Le da mucha mialgia, le da fiebre, le da dolores articulares, le da cefalea, la persona se siente mal por varios días. Entonces, muchos deciden, ¿vale la pena ponerme la segunda dosis cuando ya tengo una suficiente respuesta inmune para poder defenderme y sentirme tan mal con una segunda dosis? Así que algunos le puede dar unas reacciones alérgicas severas, sobre todo los que tienen antecedentes de alergia. Entonces, algunos dicen, yo tengo colegas que les dio COVID, se pusieron una sola dosis de Pfizer, fueron y se evaluaron los títulos de anticuerpos con la proteína S y estaban volando. Y me dicen, mira, Juan Miguel, hasta aquí llego, ya me siento que estoy protegido y no quiero que me dé porque me puede dar una reacción alérgica severa. Entonces, yo creo, hasta ahora hay evidencia de que una sola dosis en persona. Doctor Pascal, el tema de la cantidad de anticuerpos en sangre versus la memoria inmunológica. Algunas veces se dice, no, ya tú no tienes tantos anticuerpos. Eso no significa que no tenga una memoria inmunológica que activará los anticuerpos en caso de una infección. Y le hago esta pregunta porque hay noticias de Israel, que es uno de los modelos de vacunación masiva, en donde hay aparición de después de 3 meses de haber recibido la segunda dosis, una reducción de la cantidad de anticuerpos en sangre y empiezan a especular de que en lugar de 2 dosis van a tener que recibir 4 dosis de vacuna y que incluso en las tarjetas de vacunación hay espacio para 4 vacunaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que esto vamos a hacerlo cada 4 meses una vacuna o cada año hay que reforzar la vacuna? ¿O el que se haya reducido la cantidad de anticuerpos en sangre no significaría que hay una reducción en la capacidad inmunológica? Nos quedan 3 minutos, doctor. 3 minutos. Bueno, definitivamente eso lo vamos a ver con el tiempo y a ver qué pasa. Pero lo normal es que bajen los anticuerpos. Bajan los anticuerpos, pero quedan linfocitos B memoria y linfocitos T memoria, que para eso el sistema inmune tiene y genera memoria, para que cuando venga una segunda exposición se eleven y se activen. Entonces, tenemos que esperar, o sea, querer tener anticuerpos en dosis elevadas toda la vida, en ninguna enfermedad se ve eso. Así que tenemos que tener nuestras células memoria y se va a activar. Y eso lo vamos a ver con el tiempo. Tal vez si necesitemos refuerzos, probablemente si aparecen variantes diferentes, y ya lo está pensando Moderna y está pensando Pfizer, de sacar refuerzos, pero que sean con la estructura de la cepa de Sudáfrica. Doctor, me queda un minuto. Usted habló de la respuesta inmune de Pfizer. ¿Cómo se prevé la de AstraZeneca, doctor Pascal? Bueno, lo que se ha visto es que la respuesta inmune de la vacuna de AstraZeneca para la variante P1 es bastante buena, incluso tan buena como con otras vacunas. Ok, muy bien. Doctor Juan Miguel Pascal, realmente nos sentimos nosotros muy agradecidos porque su lenguaje ha sido muy llano, de fácil comprensión para efecto de nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Y lo queremos felicitar por la labor tan eficiente que está realizando el Instituto Conmemorativo Borga, que es motivo de orgullo para los panameños, esta institución que usted preside actualmente. Nuestro agradecimiento por acompañarnos esta mañana, doctor Pascal. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Bueno, vamos a continuar aquí en Infoanálisis. Milton Enríquez, Rubén Darío Murgas, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames. Miren, el caso de la corrupción en América Latina, estamos viendo con la administración de Joe Biden que el Departamento de Estado y en consecuencia la administración está mirando mucho hacia Centroamérica. Están comenzando por Centroamérica sobre el tema de la corrupción, pero más que todo de la impunidad, la poca actividad o eficiencia de los administradores de justicia o de los operadores de justicia. Ya vemos que el hermano del presidente de Honduras ha sido condenado a cadena perpetua y el propio presidente en funciones está siendo señalado como parte de esa conspiración para traficar. Aunque ahí no es corrupción, ahí es por narcotráfico. Sí, bueno, pero voy para allá. Pero también por corrupción porque se le descubrió al hermano del presidente que había sido diputado propiedades por 238 millones de dólares. Un hombre que no tiene cómo justificar esa fortuna. Pero vamos al tema siguiente. Panamá, una de las pandemias que tiene Panamá es la impunidad. Eso nos ha estado socavando el piso de una forma importante. Y se rindió un informe ayer también, no sé si ustedes lo vieron, sobre el tema de Panamá, los derechos humanos, etcétera, y la corrupción. Leía en un medio centroamericano que aparentemente los políticos corruptos y los empresarios corruptos le tienen más miedo a la acción de los Estados Unidos que a la acción de sus propios estamentos jurídicos. O sea, esto es al sistema judicial, al Ministerio Público. En opinión de ustedes, ¿qué les parece esa actividad que se está desarrollando? Mira, una de las cosas raras que ha incidido en la corrupción en América Latina es la ausencia de licitaciones donde participen empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas les está prohibido dar coimas. Y eso las ha sacado del mercado de licitaciones públicas en América Latina. Entonces, no es que no les está prohibido, ellos pueden licitar. Lo que les pasa es que le cae una ley que hay en los Estados Unidos que lo lleva a la quiebra. Ajá, continúa. A la quiebra. Entonces, ¿cómo ese hermano del presidente puede justificar ingresos por 238 millones de dólares? Un simple diputado. Solo diputado. Entonces estas cosas ya hay que ponerle coto en América Latina. No utilizar las licitaciones públicas para la corrupción, Guillermo. Las grandes carreteras de Panamá y las grandes empresas se hicieron con empresas norteamericanas y se hicieron con empresas europeas. La Panamericana, ¿no? La Panamericana, señor Murga. Y la Panamericana, ¿no? Y las grandes obras de infraestructura hidroeléctricas se hicieron con empresas norteamericanas y con empresas de afuera muy buenas. Cuando empezaron a llegar las empresas españolas, que venían sin mayor experiencia, y empezaron a llegar las empresas brasileñas y latinoamericanas, empezó el relajo de la corrupción en América Latina, Guillermo, que esto le ha hecho un daño intolerable y ha hecho costosa la ejecución de obras públicas en América Latina. Milton y Camila, a ver, yo quería opinar sobre esto. Adelante, Mira, adelante. en grupos de reflexión hace bastantes años le venimos siguiendo la pista al tema de la lucha contra la corrupción como parte de la política exterior de Estados Unidos. Aparte de los elementos éticos, morales, de valores que pudiera haber detrás de iniciativas como esta, hay elementos geopolíticos, lo cual es lo que le da realmente permanencia a esta política, y no es una sorpresa que en el gobierno de Joe Biden esto va a ser uno de los pilares de la política exterior. ¿Por qué? Rubén lo señalaba, hay una ley que se llama Foreign Corrupt Practices Act, que hace delito en Estados Unidos que una empresa norteamericana pague sobornos en cualquier otra parte del mundo. Ese tipo de legislación también existe en Alemania, existe en Francia, existe en Gran Bretaña, y probablemente si no hay ya va a haber algún tipo de convención de la Unión Europea.
lo que hace esto es que las empresas de esos países, como bien ha señalado Rubén, no pueden competir en las licitaciones en nuestros países porque normalmente acaban pidiéndoles sobornos, coima, como decimos los panameños. Entonces, hay un elemento de competitividad donde ellos necesitan equilibrar o igualar el campo de juego, level playing field, para que sus empresas encuentren en nuestros mercados oportunidad de negocio. Ese es uno. Dos, la corrupción le abre la puerta a los enemigos ideológicos o a los competidores geopolíticos de estos países que no tienen esas restricciones para conseguir lo que desean, sobornando a los funcionarios de nuestros países para que les abran relaciones o para que se abran otro tipo de comunicación. Y tercero, esa estructura de corrupción es la que monta y utiliza el narcotráfico para establecer su negocio. Entonces, lo que quiero concluir, porque sé que hay otras personas que desean hablar, es que esto no es algo pasajero, que la proa que le han puesto a exgobernantes de nuestros países, la proa que le han puesto a actuales titulares del poder, no es una cuestión momentánea, ni siquiera es un tema personal con alguno de ellos. Es un tema de una política de Estado que va a tener sostenibilidad, que va a tener un beneficio para nosotros, que por lo menos un sistema judicial robusto persiga este tipo de conductas, pero que aquellos que todavía están jugando vivo no crean que es algo pasajero, es algo que va a tener permanencia. El Ministerio Público ayer informó que el Ministerio de Economía y Finanzas está reteniéndole pagos a constructora de Brecht para que cumpla con las sanciones pecuniarias que se impusieron, que tiene 2 años que no pagaba, 2 años impunemente dejaron de pagarle a Panamá y el dinero que le van a cobrar es de retenciones que se le debe todavía de los miles de millones de dólares que se le dieron en contratos a Odebrecht. Ahora, el fiscal especial anticorrupción o la fiscalía dice que le van a hacer un recargo de 5% de morosidad a Odebrecht. Yo creo que es un imperativo categórico que demuestre la nueva jefatura del Ministerio Público que nos da mucha esperanza de que Odebrecht realmente no se vaya a salir con la suya, ni ellos ni sus asociados en el crimen que cometieron contra Panamá y su gente. Así que esto es una buena esperanza que estamos viendo ahora mismo. Ojalá que continúe en una forma férrea la aplicación de las normas. Diga, Milton. Ojo, en el tema general que estamos hablando de corrupción, en el acuerdo de Croán, que en otro momento hubiera sido solo para el combate al narcotráfico, hay un párrafo o una línea que habla del combate a la corrupción. En el convenio similar que se está firmando con el Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, también el tema de corrupción es parte de la actividad de los acuerdos similares. Y el informe del que hablaste al principio, Ñito, hablaba no solo de Panamá, hablaba de Argentina, hablaba de Honduras, o sea, habla de todos los países, repito, porque esto es parte fundamental Milton, de la además, nueva política exterior de Estados Unidos. Leí en el diario El Clarín, que es el más importante de Argentina, que también emitieron una opinión casualmente, bueno, yo lo leí en las internacionales, contra Argentina también por la impunidad. A ver, la señora Kirchner ha estremecido algunas veces el gobierno de Fernández porque parece que es una unidad autónoma y entonces ha tomado decisiones de sacar procuradores, de sacar fiscales y eso ha generado una reacción más fuera que dentro en cuanto a esa realidad. Pero yo lo que me refiero es que hay aparentemente algunos pasos, por lo que estoy leyendo, en cuanto a poner a Odebrecht en su lugar. Pero yo creo también, Milton, Rubén y Camila, que es importante considerar lo siguiente. La codicia lleva muchas veces a personas a cometer este tipo de actos a todas luces censurables que afectan su nombre y apellido. Hay gente que no le interesa su nombre ni su apellido que le van a dejar a los hijos. Pero en Panamá se sabe quiénes son los que estuvieron en las coimas, no únicamente de Odebrecht, sino también de otros casos de alto perfil. Ahí está Blue Apple, que son varias empresas locales y que la audiencia es este mes, y esas empresas se siguen ganando contratos con el Estado, porque el Estado no ha tenido la asertividad para inhabilitar a estas empresas, aunque sea por un periodo temporal tipo 10 años, ni eso. Ahora que tú hablas de empresas, la novedad en el sistema judicial europeo, sobre todo, es que cuando una empresa es parte de una actividad de corrupción,
Si las altas autoridades de la empresa no pueden demostrar que han instalado sistemas para evitarlo, sistemas robustos, la empresa queda indiciada, la empresa es sancionada y sus altos ejecutivos también, aunque ellos personalmente no hayan participado de las actividades de soborno, sino subalternos, si no han establecido sistemas robustos, eso le está pasando al BBVA con el caso del comisionado Villarejo. Ahora mismo están bajo investigación tanto el ex tesorero del Partido Popular, entre otras cosas por el financiamiento de la sede del partido, y el partido Podemos y el secretario general Iglesias y el fundador Monedero por el financiamiento de una empresa Neurona que supuestamente les daba asesoría electoral, pero que la usaban para sobornar, y el costo de la remodelación de su sede también. Entonces, ojo, aquí se están llegando las autoridades judiciales de Europa o de Estados Unidos a niveles que antes no llegaban con el tema del combate a la corrupción, tanto en la profundidad de la investigación como el nivel de autoridad, presidentes de empresas, líderes de partidos que están en el banquillo y algunos ya privados de libertad. O sea que, ojo, hay una oleada anticorrupción que está barriendo nuestros países, gracias a Dios, si no viene de adentro, que venga de afuera, pero esto no es algo coyuntural. Bueno, Sí, tenemos que irnos, bueno, es que eso tiene todo el sentido del mundo, porque no es que el edificio del BBVA fue el que tomó las decisiones, fueron personas las claro. que tomaron las decisiones en nombre de las empresas. A lo que yo estaba llegando también, me parece un excelente punto de su parte, Nos tenemos es que ir. que, ya voy, el punto al que estaba tratando de llegar es que de nada sirve castigar a las empresas con multitas pequeñas de 220 millones de dólares si nosotros mismos pagamos la multa, porque le seguimos dando contratos que financian las Así es. sanciones. Eso es muy Así. cierto, Camila, pero sabes que la justicia de Panamá está obligada a entrar en un proceso de regeneración. Ya es hora de que se regenere ese tejido corrupto que tenemos nosotros y de inacción por parte de la justicia panameña. Tenemos que irnos, Milton. Lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. No se vaya, que viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos.